Viviendo por la fe, Hebreos capítulo 11. Viviendo por la fe, Hebreos capítulo 11. Obviamente que este va a ser una pasada por el capítulo, pero hay algunas cosas que vamos a ver aquí. Antes de ir a nuestro texto, permítame centrar nuestra atención en algunos textos de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4, los versículos 12 al 14, y luego el versículo 19. Primera de Pedro, capítulo 4, los versículos 12 al 14, y luego el versículo 19. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría, si sois vituperados, afrentados, avergonzados o caer en desgracia. Eso significa vituperio. Lo explico porque vituperio normalmente entiende otra cosa aquí en Chile. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esta epístola es corta, tiene solo 5 capítulos y se puede leer sin prisa en 30 minutos. Pero a juzgar por los lamentos y quejas que se oyen, esta carta es ignorada por muchos en el cuerpo de Cristo. Ignoramos que haciendo lo bueno y agradable a Dios podemos sufrir y que debemos soportarlo y que esto es agradable a Dios. Lo dice 1 Pedro capítulo 2 versículo 10. Y dice el versículo siguiente: pues para esto fuisteis llamados. ¿Qué? ¿Para qué? Yo no firmé eso en el contrato. Para esto fuisteis llamados. ¿Fuimos llamados para soportar sufrimiento? Dice el capítulo 3, versículo 14, que si padecemos por causa de la justicia, somos bienaventurados. En el 3:16 dice que nuestra buena conducta en Cristo será objeto de calumnias. Harás el bien y te calumniarán. 3:17, que mejor es que padezcamos haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere. La voluntad de Dios puede significar sufrir haciendo el bien. Versículo 2, capítulo 2, versículo 18. Que tendrás empleadores y jefes difíciles de soportar. ¿A quién no le ha tocado eso? Y en el capítulo 1, versículo 7, nos dice, de entrada nos dice Pedro, nuestra fe será sometida a prueba. Evidentemente, hermanos, los receptores primarios de Hebreos desconocían esta primera carta de Pedro. Ambas epístolas fueron escritas antes del año 70
Pero pasó un tiempo hasta que fueron conocidos por toda la cristiandad. Pero ese no es nuestro caso. Nosotros sabemos que Primera de Pedro está ahí, ¿verdad? La tiene en su Biblia. Ambas cartas están en nuestras Biblias. Y están separadas solo por 4 páginas. Que si usted está leyendo Hebreos y sigue leyendo, en menos de media hora llegó a Primera de Pedro. Debiéramos saber entonces lo que significa Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. No solo como nota de esperanza, sino como una descripción de la realidad presente. ¿Qué dice ahí? Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Versículo 5, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Sí, todas las cosas serán hechas nuevas. No habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Sin embargo, todas estas cosas son del presente, son del aquí y del ahora. Es ahora cuando despedimos con tristeza a nuestros seres queridos. Es hoy que lloramos nuestras penas. Es hoy que clamamos al Señor por ayuda. Es hoy que experimentamos dolor físico, psíquico y emocional. Hoy. Así estaban estos receptores de Hebreos. Estaban cansados. Habían llegado al límite de sus fuerzas y la capacidad de aguante había fenecido. Algunos, envueltos en desesperanza, se habían confundido con los soberbios que nunca faltan, que estos se ausentaban de la casa de oración y para peor remedio habían imitado la conducta de estos impenitentes, ausentándose ellos también. Entonces el autor los anima a tener paciencia, a no perder la confianza, a no olvidar la esperanza que había nacido en ellos. Falta poquito, les dice, el que prometió venir, vendrá y no tardará. Resuena en mi mente el estribillo de un himno, muy pronto vendrá, y no tardará, y no tardará. Es la misma esperanza que cantaban los esclavos negros en las plantaciones del sur de Estados Unidos. Vendrá, pronto ya viene. Vendrá, pronto ya viene. Oh, siempre con Él estaré. He de estar con mi Salvador. Anidaba en ellos la esperanza de que pronto ese sufrimiento que vivían día a día terminaría, que era algo real. Sí, le dice el autor de Hebreos, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nota lo enfático del autor sagrado. Somos de los que tienen fe. No les dice que tendrán fe si la piden, o que la tendrán en un futuro como premio por acciones agradables a Dios. No, hermano, nada de eso. Tenemos fe, parece gritarles, pero ¿cuál fe? ¿Cualquiera la tiene? ¿De dónde viene esa fe? ¿Qué es esa fe? Constantemente nos topamos con personas que se jactan de tener mucha fe. Escuchaba una vez a 2 señoras y una a la otra le decía, yo le tengo una fe ciega a la Virgen de Andacollo, es que es muy milagrosa. La otra señora, tal vez para no ser menos, ella expresó su devoción al Padre Hurtado y a Laurina Vicuña. Su explicación es que son chilenos, ¿saben?
Ellos son del pueblo, ellos no entienden. Dos mujeres de fe. Una puerta de escape muy usual cuando confrontamos a alguien con su manera de vivir es escuchar lo siguiente. ¿Qué es lo que dicen? Yo tengo harta fe. Lo que le pido a Dios, Él me lo da. ¿Ve? Yo no necesito lo que usted me está diciendo. Yo tengo mucha fe. Y con eso ellos cierran toda reflexión acerca de Dios y del estado de sus almas. Lo cierto, hermanos, es que mucho de lo que se ventilan como fe, hasta en círculos evangélicos, y es triste decir esto, pero hay que decirlo, no pasa de ser credulidad supersticiosa. Muchos ni siquiera llegan al tipo de fe de los demonios, ya que estos no solo creen, también tiemblan. En cambio, aquellos que debieran temblar por llevar vidas rebeldes, siendo así enemigos de Dios, van por la vida sin detenerse a pensar en el destino eterno de sus almas. La palabra fe en el Nuevo Testamento tiene más de una acepción. En algunos textos viene a ser la confesión de creer en algo, como creer, por ejemplo, en nuestra confesión. Esa acepción tiene la palabra fe. En los evangelios y en Hechos es común cuando se habla de fe hablar, sin decirlo, pero hablar de tener fe en Jesucristo. Pablo en Romanos 3:22 y el 10:17 hace a la fe sinónima con apropiarse de, y en este sentido él nombra ahí en 3:22 la justicia de Dios. Se apropia entonces cuando habla de fe. Sin embargo, el autor de Hebreos le da otro matiz a fe en este capítulo 11. Nos ejemplifica la fe por medio de hombres cuyo denominador común es poner toda su confianza en Dios. A pesar de todas sus pruebas, a pesar de sus circunstancias difíciles y hasta imposibles, ellos triunfaron porque pusieron su confianza en Dios. Aquí descubrimos que tener fe es apegarse a las promesas de Dios. Por lo tanto, hay que conocerlas. Si no las conocemos, ¿cómo nos vamos a apegar a una promesa que no conocemos? ¿Y dónde estará? Voy a tener que ir a una biblioteca a buscar. Están ahí, en su Biblia. Conózcanla. Si quiere apegarse entonces a las promesas de Dios. Tener fe es depender de la palabra de Dios. ¿Cómo es que dependemos de la palabra de Dios? Cuando la obedecemos. Ahí estamos dependiendo de la palabra del Señor. Cuando nosotros hacemos lo que nos da la gana y dejamos de lado la palabra de Dios, no estamos dependiendo de su palabra. Por lo tanto, no damos evidencia de que no hay fe. Debemos depender de la palabra de Dios y debemos permanecer entonces fieles al Hijo de Dios. ¿Qué significa esto? Que hay que caminar en santidad. Si no caminas en santidad, estás mostrando que no hay fe en tu vida, por mucho que lo digas. Ya vimos en el capítulo 3, versículo 12 de Hebreos, hace muchos domingos atrás, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Cuándo es que aparece la incredulidad? Cuando falta la fe. La incredulidad aparece cuando falta la fe. Capítulo 3, versículo 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿Cuándo desobedecemos? Cuando falta la fe. Capítulo 4, versículo 2.
pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Cuándo no aprovechamos la palabra? Cuando falta la fe. El autor entonces de Hebreos viene haciendo el contraste entre fe y el pecado de incredulidad. Los que creen son salvados. Los que se niegan a poner su confianza en Dios son destruidos. Entonces, ¿de dónde es que viene la fe que salva? Si la salvación pertenece al Señor, y así lo afirma el Salmo 3, versículo 8, y Jonás capítulo 2, versículo 9, entonces la fe viene de Él. Es un don de Dios. Y así lo afirma Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues el don de Dios. La fe, entonces, ha sido la vida misma de todos los hombres que desde la creación han tenido comunión con Dios. En este sentido, la fe es la misma para todos los hombres, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La fe en los creyentes se apodera férreamente de todo su ser. Ella es la que determina su voluntad. Es ella la que impregna sus afectos. Es la que decide su vida y hasta les impulsa a hacer, no solamente ofrecer el sacrificio de sí mismo. ¿Qué impulsa al hombre a avanzar a pesar de tropiezos y obstáculos? La fe. ¿Qué hace que su voluntad permanezca firme y no se rinda? La fe. ¿Qué le hace seguir el camino angosto? La fe. ¿Qué le hace permanecer firme aún a riesgo de su propia vida? La fe. Hay diversidad entre los creyentes. No todos tienen el mismo conocimiento. No todos tienen la misma luz. No todos han recibido el mismo grado de revelación divina. Pero la fe por la cual se confían a Dios por completo es la misma. Es la misma fe. No hay fe para algunos y una fe para otros. No hay una fe especial para los héroes de la fe de Hebreos 11 y una fe distinta para nosotros. No, es la misma fe. Y el objeto de esa fe, desde Abel hasta el último creyente, sigue siendo el mismo. El objeto de la fe es Jesucristo. Él es el objeto de la fe. ¿Qué es entonces la verdadera fe? Esa es la pregunta 21 del Catecismo de Heidelberg. Y la respuesta que da el Catecismo es la siguiente. No solo es un seguro conocimiento por el cual tengo por cierto todo lo que el Señor me ha revelado en su palabra, sino también una verdadera confianza que el Espíritu Santo infunde en mi corazón por el Evangelio, dándome la seguridad de que no solo a otros, sino también a mí mismo, Dios otorga la remisión de pecados, la justicia y la vida eterna, y eso de pura gracia y solamente por los méritos de Jesucristo. Dice el Salmo 36, 9, en tu luz veremos la luz. Cuando el estado moral del hombre ha sido sanado por el Evangelio, comienza a haber relación entre conocimiento y fe. Cada luz nueva afirma la confianza y aumenta la certeza. Cada acto de obediencia en fe nos hace comprender mejor la verdad. ¿No es así? Cada nueva luz nos da mayor certeza. Cada paso de obediencia, por pequeño que sea, aumenta nuestra fe. Abundantes ejemplos hay en este capítulo 11, y no es menos cierto que la fe que justifica extiende su acción
a todas las circunstancias de la vida del creyente. Hermanos, la fe que justifica extiende su influencia, su poder en todas las áreas de la vida del creyente. Por esta razón puede declarar junto con Pablo en Romanos 8:28 que todas las cosas ayudan a bien, y puede admitir sin victimizarse que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y puede, por la gracia de Dios, comprender el apóstol cuando dice en 2 Corintios capítulo 12, versículo 10, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿De dónde viene esta fortaleza? De darse total y completamente a Cristo. Eso es fe. Ahora bien, los objetos de la fe cristiana, los bienes eternos, no son aún presentes. No son lo que esperamos, son lo que esperamos. Son invisibles a nuestro sentido, no lo vemos todavía. Es entonces la fe la que hace presente lo porvenir y la que hace visible lo invisible. Es mediante esa fe que alcanzaron buen testimonio los antiguos. Mediante esa fe alcanzaron buen testimonio los antiguos, no por lo que hicieron, no, por la fe alcanzaron buen testimonio. El autor los remonta a un pasado remoto, nuestro pasado remoto. Y allí comienza con Dios y la creación del universo, la creación de la materia. La materia no es eterna, solo Dios es eterno. Y hasta lo que no vemos fue hecho por la palabra de Dios. La fe lo cree. No lo vimos, pero lo creemos. ¿Porque somos crédulos? No, porque Dios no miente, porque Él es veraz, Él es Dios. Una mentira, una falsedad en Él desvirtuaría su carácter santo y todo el universo sería trastocado, nada sería seguro, no habría esperanza, ni justicia, ni amor, ni anhelo por algo mejor. Dios es veraz. Dice Crisóstomo: la fe es una visión de lo que está oculto y nos da sobre lo invisible la misma certidumbre que tenemos por las cosas que están ante nuestros ojos. A partir del versículo 4, en el capítulo 11 de Hebreos, pasa el autor sagrado a demostrar, a ilustrar con nombres el ejercicio de la fe. Y comienza con 4 gigantes espirituales: Abel, Enoc, Noé, Abraham. Abel era el segundo hijo. Ambos, Caín, su hermano mayor, y Abel, recibieron la misma instrucción de sus padres. Caín siguió su propio camino. En cambio, Abel ofreció su ofrenda a Dios de acuerdo a lo que Dios requería. La obediencia demostró su fe. Enoc, a pesar de vivir en medio de una generación maligna y perversa, escogió el caminar con Dios. Agradó así a Dios y tuvo testimonio de ello. Mientras todos andaban tras sus propios caminos, él escogió el camino de Dios, el camino de la fe. Noé vivió en tiempos cuando la maldad se multiplicó de tal manera que se respiraba violencia y maldad, pero Noé halló gracia. Y leemos en Génesis 6:9, con Dios caminó Noé.
Qué testimonio tan corto. ¿No te gustaría que eso se dijera de ti? Con Dios caminó Daniel. Con Dios caminó Lucy. Con Dios caminó Samuel. Qué testimonio. Con Dios caminó Noé. Anduvo no en los caminos de su generación, sino en los caminos de Dios. Por tanto, como conocía a Dios, le creyó en cuanto fue advertido del mal que venía, aunque él no lo había visto. Y él persistió en obedecer a Dios, pese a las burlas y a la oposición. Se sostuvo en fe y fue salvo él y su familia al obedecer a Dios. Abraham salió sin saber a dónde iba. Solo obedeció el llamado de Dios. Y cuando ya viejo, Dios le promete un hijo, le cree a Dios. No encontramos en la Biblia que él haya cuestionado esto de Dios. No, él le cree. ¿Por qué le cree? Porque había caminado con Dios. Porque le había obedecido, años obedeciendo su voz. Ya conocía quién era su Dios. Y él sabía, Dios es veraz. Él no puede mentir. Él no falsea las cosas. Lo que él dice así es. Y si él ha dicho que me va a dar un hijo me va a dar. Y yo lo creo. Es que la vida de obediencia a Dios hace crecer y madurar la fe hasta creer lo imposible, ¿verdad? Cuando miramos a estos 4 hombres de Dios, nos sentimos como una gota en el océano de la gracia de Dios. Nos sentimos pequeños, insignificantes. Claro, es que Abraham, es que Noé, es que no, es que Abel. Pero yo, tan pequeñito, tan insignificante, pero espera. Porque el versículo 13 del capítulo 11 de Hebreos dice que ellos murieron sin haber recibido lo prometido. Ellos tenían la misma fe que tú y yo y esperan. No exactamente como nosotros, pero esperan como tú y como yo la promesa de la patria celestial, la ciudad que Dios ha preparado, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Este también es el mensaje para los receptores de Hebreos. Ellos esperan. Dirá alguno, pero yo he tenido tiempo de duda. Mi fe no ha sido perfecta. He dudado de la promesa de Dios y le he desobedecido muchas veces. ¿Quién nos identifica con esto? El autor sagrado, al citar a estos hombres de Dios, sabe que eran hombres pecadores. Por lo mismo no excluye a Noé ni al mismo Abraham. Ellos no vivieron vidas perfectas. Tampoco lo fue Sara. Ellos lo sabían, pero el autor destaca la fuerza que recibió para concebir de Abraham, siendo ambos ya muy viejos y ella además toda la vida estéril. Ellos saben que cuando le fue anunciado a Sara su futura maternidad, me estoy refiriendo a los receptores de Hebreos, ella primero dudó, se rió, pero luego reflexionó en quién era el que le prometía y cambió de parecer completamente.
Dios es fiel. Él cumple su palabra. ¿No te pasa así también? No hay momentos de duda, de incredulidad, que de pronto es cambiado en certeza. ¿Cómo es que se produce este cambio? Hermanos, este cambio solo lo obra la fe en Dios, que llama a las cosas que no son como si fueran. Sigue recorriendo la historia el autor sagrado y les trae a Isaac, a Jacob, a José y Moisés. Siguen siendo gigantes, pero la historia bíblica de cada uno de ellos nos muestra hombres de carne y hueso, con sus luchas y conflictos, sus errores y pecados, y cómo Dios trató con cada uno de ellos. A pesar de encontrarse en situaciones imposibles, Dios les sostuvo. Tuvieron fe en Él por medio de la fe que Él les dio. Fue no distinta que también tenían los hebreos y que tiene cada creyente en el Dios verdadero. Fueron corregidos y disciplinados. Aprendieron a obedecer, a ejercitar la fe. Luego viene un ejemplo asombroso. Por ser mujer, por su origen pagano y por la ocupación pecaminosa que tenía, ni su familia. ¿Por qué? Porque recibió fe para obedecer. ¿Te asombra saber que con ella hay una historia de amor que puede rastrear en el libro de Ruth y que llega hasta el mismo Hijo de Dios en Mateo capítulo 1, versículo 5? ¿Cuántas mujeres de todos los tiempos no recobrarán esperanza viendo su condición y sabiendo lo que Dios en Jesucristo puede hacer una vez le entregan sus vidas a Él? Si lo hizo con Rahab, lo va a hacer conmigo. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual el ancho mar. Luego el autor menciona 6 nombres. Gedeón, el indeciso. Señor, si el vellón está mojado y todo lo demás está seco, entonces tú me has hablado. Pero después, perdona, Señor, si el vellón ahora está seco y todo lo demás está mojado, entonces sí, indeciso. Barak, bueno, nosotros no tendríamos un buen nombre para él hoy día. ¿Por qué? Porque él salió a pelear. Solo si Débora iba con él. Si tú no sales conmigo, yo no voy. No era la esposa, por si acaso. Le tendríamos un nombre. Qué hombre, ¿no? Todos conocen a Sansón. Un hombre fuerte, pero débil, promiscuo y fanfarrón. Jefté es menos conocido, pero hoy sería la víctima perfecta para los sociólogos y psicólogos. Hijo mayor de una ramera, vivió con su padre hasta que la mujer de su padre concibió y dio a luz hijos. Entonces estos lo echaron de la casa y su padre no lo impidió. Entonces él se juntó con hombres rudos de condición semejante. Un delincuente, diríamos. Pero había algo en él. Fe. Conocía la historia de Israel y por lo mismo confiaba en Dios. Un enigma de hombre. No así David. David fue señalado por Dios. Dios lo protegió desde pequeño, a pesar del desprecio de sus hermanos.
fue perseguido por la autoridad, vivió con el enemigo, se hizo pasar por loco para salvar su vida. Todo iba bien con él hasta que llegó al trono. Así sucede muchas veces con hombres y mujeres. Hasta que tienen poder, que no te pasa. Él cayó. Y cayó en las vilezas más detestables. Pero de la misma profundidad de su pecado, él se vuelve a Dios. Y Dios lo recibe. Maravillosa gracia. Samuel es fiel a Dios. Desde pequeñito, dedicado al Señor. Pero sus hijos fueron impíos. De los profetas, mencionaremos algunos. Jeremías fue acusado de alta traición y casi ejecutado. ¿Por qué? Porque Jerusalén estaba sitiado y Jeremías, en vez de decirle al pueblo que resistan, le dijo: oigan, ríndanse a uno de nosotros, porque esa es la voluntad del Señor. ¡Traidor! Él murió en tierras donde él mismo le había dicho a su pueblo que no vaya. Dios le prohibió a Jeremías tomar victoria. A Oseas, en cambio, Dios le ordenó casarse con una mujer de mala vida. Un matrimonio extraño para un profeta de Dios. ¿Cuánto han leído Oseas? Un matrimonio extraño para un profeta de Dios. En cambio, a Ezequiel, Dios le quitó su amada esposa. Dios mismo dice: he aquí que quito delante de ti el deleite de tus ojos. ¿Qué decir de Jonás? Desobediente, insensible, arrebatado, enojón y amurrado. ¿Qué decirle, verdad? Todos estos eran conocidos, bien conocidos en Israel. Eran conocidos de los destinatarios de los hebreos. Pero ahora el autor, a partir del versículo 35, comienza a mencionar a los NN, los desconocidos, sin nombre, sin historia conocida, pero que fueron atormentados, experimentaron vituperios y azotes, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, probados, muertos a filo de espada, errantes cubiertos de pieles de ovejas y cabras, morando en desiertos, en montes, en cavernas y cuevas. Mira los extremos que nos presenta el autor. Los gigantes espirituales por un lado, pasando por hombres de Dios cuyos errores y debilidades y pecados no nos son ocultados, y por otro, en el otro extremo, estos NN miserables. Por un lado, una princesa como Sara y una ramera como Rahab. Mira los extremos. ¿En qué parte de este extremo estás tú? ¿En qué parte de este extremo estamos nosotros? ¿Qué es lo que tienen en común? Todos murieron sin haber recibido lo prometido, pero lo creyeron y demostraron que tenían fe porque obedecieron a Dios a pesar de sus vidas pasadas, a pesar de sus errores, a pesar de sus debilidades y de sus pecados. Todos ellos, dice el texto, alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Todos ellos nos esperan a nosotros, dice el autor, para que juntos recibamos la herencia reservada en los cielos para nosotros, incontaminada, incorruptible, inmarcesible.
Y Pedro nos dice que no solo esa herencia está reservada, nosotros estamos reservados también, estamos guardados. ¿Cómo es esto? Sí, ni nos vamos a extraviar, ni nos vamos a perder, porque estamos guardados por el poder de Dios. ¿Cómo? ¿Y quién lo ha hecho esto posible? Hermano, aquí debemos remontarnos a la cruz de Cristo, el Calvario. Allí el Cordero de Dios expió los pecados de estos gigantes espirituales, de estos hombres de Dios torpes pero elegidos, de esos desconocidos que sufrieron, de los destinatarios de los hebreos, pero también pagó por tus pecados y por los míos, Cristo Jesús. Seguramente no eres de los primeros de la lista de Hebreos 11, tampoco eres de los que están a partir del versículo 30, y aunque no has sufrido como los del final de este capítulo, como aún no has resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, como dice en el capítulo 12, versículo 4, en algún lugar entre estos nombres te encuentras. La fe que los animó a ellos es la fe que te anima a ti. Es la misma fe y está depositada, está puesta, está asegurada en Jesucristo. Por lo tanto, persevera. Persevera. Tu fe no es de segunda clase. Tu fe no es inferior. No es un sucedáneo de la fe verdadera. No, es la misma fe. Por lo tanto, puedes perseverar. Pero ahora te pregunto, ¿tienes fe? ¿Descansa tu fe en Jesucristo? Si no es así, aunque digas que tienes fe, solo es una ilusión vana. La fe en Jesucristo obra por el amor. La fe en Jesucristo obedece. Deja tu credulidad supersticiosa y ven a Cristo. Él no te rechazará. Él dijo, al que a mí viene, no le echo fuera. Es su promesa y Él es fiel. Cumplirá en ti su palabra. Te dará fe para creer. Gloria al Señor. Oremos.